Al Señor. Los niños pueden subir a su salón, por favor. Padre, queremos darte gracias en esta hora, por esta mañana, por este tiempo, Dios. Y queremos pedirte, amado Rey, en el nombre de Jesús, que te glorifiques, Señor, que traigas luz en tu palabra, Señor, que tu iglesia no sea oidora, sino hacedora de tu palabra, Dios. Que esta palabra confronte nuestras vidas, que esta palabra confronte fielmente nuestros corazones, Señor, y que tú puedas hablar, Señor, en esta hora de una manera especial y sobrenatural a toda tu iglesia, Señor. Hoy te doy las gracias, te doy la honra a ti, al Rey único y verdadero, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Gracias te damos, Dios Santo, en Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Quiero que abras tu Biblia en Miqueas, capítulo 4. Miqueas, capítulo 4. Y que observes el verso 1, Miqueas 4, verso 1. El que lo tenga, diga amén. Dice la Escritura así, iglesia: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén, ¿qué dice la palabra? La palabra de Jehová. Amén y amén. Un pastor, iglesia, en alguna ocasión tomó el texto bíblico de Juan capítulo 3, verso 16, muy conocido por todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este pastor, domingo tras domingo, predicaba el mismo texto. E increíblemente, durante todo un año estuvo predicando sobre el mismo texto. La feligresía o la membresía de la iglesia se preguntaba y decía: ¿otra vez el mismo texto? Y en alguna ocasión, alguno de los más cercanos al pastor le preguntó al pastor y dice: pastor, te voy a hacer una pregunta y no te quiero ofender, pero quiero saber tú por qué predicas el mismo texto y lo has predicado durante todo este año. Y la respuesta del pastor fue clara, donde le decía a este hombre: lo que pasa es que el Señor me dice que hasta que la iglesia no entienda lo que yo les estoy diciendo, no hay necesidad de enseñarles nada más. Y a veces pasa eso, iglesia. Y quiero hacer referencia a esto porque el miércoles Dios nos entregaba una palabra hermosa que era el Getsemaní. Y allí estuvimos hablando de lo que vivió Jesús y de todo lo que el Señor nos mostraba a través de la vivencia de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él había vivido precisamente en ese lugar. Y recuerdo que en el mensaje les dije, hay una palabra donde Dios nos habla acerca de los montes, una palabra que prediqué hace muchos años. Pues buscando la palabra del Señor esta semana para hoy, oraba, le pedía a Dios y no la encontraba por ningún lado. Y yo le decía: Señor, ¿qué quieres entonces que le dé a la iglesia? Y el Señor me decía: yo ya te dije qué es lo que quiero que le hables a la iglesia. Lo que Dios quería hablarnos y nos va a hablar hoy
o más bien nos quiere recordar, es precisamente la importancia de ir a la presencia de Dios, la importancia de subir a los montes de Dios. Getsemaní era un huerto, un jardín, como lo explicaba el miércoles, donde el Señor se reunía con sus discípulos y era un lugar de pláticas amenas, donde se encontraban los 12 juntamente con Él. Pero en ese momento, cuando ya Jesús va a ser aprehendido, donde va a ser llevado en manos de pecadores, ese lugar dejó de ser un lugar de pláticas y se convirtió en un lugar de agonía, donde Él abría su corazón y donde le decía a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. O sea, Él revela su angustia, Él revela su aflicción, Él revela su agonía, y pese a que le dijo a los discípulos oren, ellos no fueron capaces de orar. Ellos no fueron capaces de ir a la presencia de Dios. Hoy yo quiero recordarte a través de la palabra 6 montes. Y estudiando la escritura nuevamente, me encontré que dentro de la escritura aparece la mención monte o montes 430 veces. Escúchame bien esto. Es un número grande. Y en otras ocasiones te he enseñado, iglesia, que definitivamente cuando hay algo tan repetitivo de parte de Dios es porque es demasiado importante. ¿Es demasiado qué? Importante. De por sí, cuando tú miras la palabra prosperidad o prosperar, no la vas a encontrar más de 10 veces en la escritura, pero sí encuentras más de 350 veces la palabra pecado. Qué curioso, ¿no? Entonces la gente quiere prosperar, pero no está teniendo en cuenta ¿qué? Su pecado. Entonces volvemos acá. ¿Cuántas menciones de la palabra monte hay en la escritura? A ver, ¿quién ha estado pendiente? 430 veces. Pues de esas 430 solo te voy a hablar de 6 hoy, porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero yo sé que a través de cada uno de estos montes, iglesia, tú te vas a sentir identificado y vas a saber efectivamente si estás siendo capaz de subir o no a ese monte. Empecemos allí por Éxodo 3. El texto que leímos, antes de que pases allí en Miqueas, es una palabra profética sobre el tiempo final del reinado definitivo de Cristo sobre la tierra. Y en el verso 2 dice que vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos ¿qué? Al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará ¿qué? Sus caminos, y andaremos por sus veredas. Qué interesante, ¿no? Porque la palabra está mostrando y está diciendo: los pueblos dirán: vengamos a Jehová, subamos al monte de Jehová, porque allí en el monte Dios nos enseñará sus caminos. Dios nos enseñará sus sendas, sus veredas. Dios nos enseñará su justicia. Es decir, que nadie puede comprender y entender la voluntad de Dios si no está en la presencia del Señor, si no está en el monte de Dios. Van a pasar cosas sobre tu vida que van a seguir siendo inexplicables para ti, que tú no vas a comprender. Pero ¿sabes por qué no las comprendes? Porque no estás subiendo al monte a buscar a Dios. Ahora sí, Éxodo 3. Mira el verso 1. Encendamos las luces, por favor. Éxodo 3. Amén. Verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó ¿hasta dónde? Hasta Horeb. Ojo con esto, ¿monte de qué? De Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová
en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza ¿qué? No se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿qué? El primer monte que aparece acá, iglesia, es el monte Horeb. Y obviamente, como lo dice la palabra, es el monte de Dios. Pero ¿qué sucedió allí en Horeb? Allí en Horeb sucedió algo muy, muy especial. Y fue que Dios llamó a Moisés. Ese monte es el monte donde tú recibes un llamado para hacer algo para Dios. ¿Qué se encontraba haciendo Moisés? Apacentando las ovejas. ¿De quién eran las ovejas? ¿De Moisés? De su suegro. O sea, él ya se había casado y él estaba trabajando con su suegro y él estaba ¿qué? Apacentando las ovejas de Yetro, su suegro. Pero Dios tenía otro plan muy especial para Moisés. Y el plan que Dios tenía para Moisés era tomarlo como líder para que él libertase a Israel de la esclavitud de Egipto, obviamente por la mano de Dios. Yo te hago una pregunta sinceramente, iglesia. ¿Has entrado en el monte de Dios, en ese Horeb, y has recibido el llamado de Dios? ¿Sabes qué quiere hacer Dios con tu vida? ¿Sabes hacia dónde Dios te quiere llevar? ¿Cómo Él te quiere usar? No creas, iglesia, que el llamado es para alguien en específico. No, Dios tiene un llamado sobre todos sus hijos. Lo que pasa es que tú no entras en la presencia del Señor y no descubres la voluntad de Dios que quiere hacer el Señor con tu vida. Y de pronto tú estás quieto y no estás haciendo nada para Dios. No estás haciendo nada para Dios. Tú sí sabes que las personas que estudian la Escritura se convierten fácilmente en doctos en todas las ciencias, porque en la palabra de Dios está todo, absolutamente todo. Entonces, por decir algo, la palabra habla de que en un momento el sol se detuvo, ¿cierto? Y alcanzó a correr un día entero. Y la ciencia comprueba que a la humanidad le falta un día. ¿Sabías eso? La NASA comprobó que a la Tierra en toda su existencia le falta un día. ¿Dónde está la comprobación? En la Escritura. Cuando tú estudias la Escritura, Dios empieza a tomarte y te empieza a llenar de cosas que van a hacer que tú puedas realizar una función para Dios, que tú puedas predicar la palabra. No necesitas estar en un púlpito. Yo te hago una pregunta, solo respóndetela. ¿Le predicas a tu familia? Cuando tienes tiempos con ellos, cuando te sientas a la mesa, o hablan de los problemas del gobierno, hablan del tráfico. O sea, tú te sientas y tomas la determinación de decir, Señor, úsame en este momento para que mis hijos lleguen a tus pies, para que mis nueras, mis yernos te conozcan, Señor, o tú estás callado. ¿Sabes por qué pasa eso, iglesia? Porque no hemos subido a ese monte Horeb y no hemos recibido ¿qué? Un llamado de Dios. Por eso te decía, ¿qué estaba haciendo Moisés? Apacentando las ovejas. ¿Pero qué quería Dios? ¿Usarlo de qué? De otra manera. Usarlo de otra manera. Muy seguramente con Yetro Moisés tenía un salario, o por lo menos tenía el alimento, tenía una morada. ¿Sí me entiendes? Pero ahora el Señor lo llamaba y ahora era Dios el que iba a mostrar su sustento, su provisión sobre la vida de ¿quién? De Moisés. ¿Y has pensado en la vida de Moisés lo que fue aguantarse? Perdóname el término, pero así fue, aguantarse al pueblo 40 años. Un pueblo quejón,
un pueblo murmurador, un pueblo que se le vino encima varias veces, un pueblo que en muchas ocasiones lo criticó y le dijo, tú nos sacaste aquí al desierto para morirnos. ¿Tú sabes lo que era aguantarse a ese pueblo durante 40 años? ¿Pero qué estaba haciendo Moisés? ¿Respondiendo a qué? A su llamado. Respondiendo a su llamado. Muchos creen que tener una congregación obviamente es abrir las puertas de un lugar, colocar unas sillas, poner unos instrumentos, conseguir buenos músicos, porque así, perdóname la palabra, montan las iglesias hoy en día. Entonces no importa, yo voy a contratar músicos, en la iglesia contratan los músicos y les pagan por cada toque, así se llama, los toques, y a cada músico le pagan 100,000, 150,000 por el toque. Con tal de que tengan una buena alabanza, a ellos no les importa qué estén haciendo ellos, si tienen un llamado para Dios, si le cantan al mundo, si tocan en un bar. O sea, al pastor no le interesa. ¿Y por qué no le interesa? Porque él no ha recibido un llamado. Él solamente quiere recibir ¿qué? Un lucro. Es algo triste, pero es algo real. Él solo le interesa el dinero. Él solo le interesa lo que pueda sacar de las ovejas. Él no tiene un llamado pastoral, porque ni huele a oveja, ni está cerca de las ovejas, ni está pendiente de ellas, ni ora por ellas. A él no le interesa absolutamente nada de eso. ¿Ahí hay un llamado? No hay un llamado. ¿Será que ese hombre subió al monte y recibió el llamado de Dios? No. Él solo vio en él, en la iglesia, una oportunidad supuestamente de ¿qué? De devengar dinero. Y así hay muchas iglesias. Así hay muchas iglesias. Cuando hay un verdadero llamado, Dios te va a probar, Dios te va a pasar por el desierto, Dios va a permitir, iglesia, circunstancias adversas sobre tu vida. Si el pastor ama al redil, él le va a predicar a miles o a uno, sabiendo que cada oveja es importante ¿para quién? Para el Señor. Su corazón está alineado con el de Dios. Su corazón solo quiere glorificar a Dios, hablar de Dios. Aborrezco a los hombres, a las mujeres que se paran en el púlpito a hablar de ellos. Porque a ti no te sirve de nada escuchar hablar a otra persona de qué, de sí misma. A ti te sirve qué, escuchar de Dios, de su palabra. Moisés recibe un llamado de parte de Dios, pero ¿dónde se encontraba él? En el monte Horeb, y él veía una zarza que era un árbol pequeño, y eso era lo asombroso, y el árbol pequeño, esa zarza, ardía, pero no se quemaba, no se consumía, sino el fuego estaba. ¿Quién estaba en esa zarza? Dios, el Señor. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Llamándolo. Lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. Y eso me llama la atención, porque Dios siempre nos llama con nombre propio. ¿Te acuerdas cuando Dios llamó a Samuel? ¿Sí? Él estaba con el sumo sacerdote y lo llamó y le decía, Samuel, Samuel. ¿O te acuerdas cuando el Señor exhortó obviamente a Marta? ¿Cómo le exhortó cuando estaba en su casa? Y no le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. ¿A qué voy con esto? Dios te conoce perfectamente. No, yo para el Señor no soy el gordito. Yo para el Señor no soy el calvito. Yo para el Señor soy ¿quién? Javier. Porque Él me conoce desde antes de la fundación del mundo. Qué bonita esa escritura donde dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron ¿qué? Luego formadas. Dios te conoce perfectamente. Y Dios tiene un llamado para tu vida, pero hasta que tú no subas a ese monte, tú no vas a saber qué es lo que Dios quiere. Mira Apocalipsis 19. Apocalipsis 19.
verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, ¿estas son palabras qué? Si hay un llamamiento, y esto que habla acá la palabra, que es la cena de las bodas del Cordero. Y el Señor está diciendo allí, bienaventurado, será gozoso el que pueda participar de esa cena. Una parábola habla de que el Señor envió por los invitados y uno le decía, he comprado 5 yuntas de bueyes, no puedo ir a la cena, voy a probarlos. Otro decía, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Para que alguien compre una hacienda, no era una finquita, no era una parcelita, no era un terreno. ¿Qué había comprado ese hombre? Una hacienda. Eso tipifica a los ricos de esta tierra. Y dice, necesito ir a verla. Excúsame, no puedo ir, le decía al siervo. Pero había otro más familiar. Y decía, es que acabo de casarme. ¿Cómo voy a dejar la luna de miel para otra ocasión? Excúsame, no puedo ir. Cuando los siervos llegaron ante el Señor dijo, ¿qué es esto? Vayan por las calles, traigan los ciegos, los cojos, los mudos, para que entren a mi casa y puedan disfrutar. Porque todos son llamados, pero pocos escogidos. El llamado de salvación Dios lo está haciendo sobre todos, pero pocos reciben ese llamado y dicen, yo quiero estar en esa cena. Por eso aquí la Escritura dice, bienaventurados los que son llamados, ¿a quién? A la cena de las bodas. ¿Quiénes serían bienaventurados? Todos. Pero ¿quiénes entrarán? No todos entrarán. No todos. Estas son palabras verdaderas de Dios, dice la palabra. Tú tienes que subir al monte y decirle, yo quiero estar en esa cena. Yo quiero ponerte hoy en una situación apremiante. Y quiero que por un momento pienses que sucedió el rapto. En ese abrir y cerrar de ojos. Pero cuando tú abres tus ojos, tú te das cuenta que no te fuiste con el Señor. Tú te das cuenta que ya Cristo vino y tú empiezas a ver a tu alrededor el caos, el desorden, incendios, estrelladas por todo lado, muertos por uno y otro lado, la gente gritando, buscando mamás a sus niños con nombre propio, llamándolos, y los hijos desaparecidos, esposos buscando a su esposa, esposas buscando a su esposo y no está, porque Cristo vino y tal vez ni tú ni yo estábamos realmente preparados. Dice la Escritura que ahí sí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Ahí la gente le dirá, ay Señor, pero yo iba a tal iglesia, era gigante. Y el Señor dirá, ¿y a mí qué? ¿Tú nunca me conociste? Señor, pero yo te servía, yo danzaba, yo cantaba para ti, yo predicaba la palabra. Señor, no entiendo. ¿Es que acaso la Escritura no dice que en aquel momento muchos le llamarán y le dirán, Señor, Señor, ábrenos la puerta? ¿Y qué les dirá el Señor? Apartados de aquí, hacedores de maldad, no os conozco. Yo quiero decirte, iglesia, que esto es algo serio. Y el momento se está acercando cada vez más. El momento se acerca. La semana pasada en el devocional entregaba un mensaje que se llamaba El trueno de Dios. Y no sé si anoche tú pudiste dormir tranquilamente. Yo soy de los que recuesto mi cabeza, inmediatamente, ¡pum!, el sueño me coge y hasta
hasta que suena el reloj en la mañana. Pero anoche algo turbó mi corazón. Una nueva tempestad en la noche. Llovía fuerte, hermano. Los truenos que sonaban. Y vuelvo y te repito, ¿no será que Dios está hablando? Y hay una humanidad insensible, pero peor aún, hay una iglesia que no está siendo consciente de lo que está pasando. Hoy el día amaneció brillante, está haciendo sol. Tal vez en la tarde Dios dice, enviaré nuevamente mi tempestad. La iglesia tiene que subir al monte, tiene que estar en Horeb, tiene que recibir ese llamado de Dios, tiene que decirle al Señor, yo quiero servirte, tiene que decirle al Señor, yo quiero entrar a la cena de las bodas del Cordero, quiero estar en ese momento. Porque después de que el padre de familia haya cerrado la puerta, nadie más va a entrar. Hay dos posiciones teológicas sobre la salvación, y escúchame esto. Una, que después de que suceda el rapto, muchos de los que queden en la tierra podrán ser salvos, si se arrepienten. Esa es una posición teológica. Pero la palabra, que es la posición en la que personalmente yo creo, es que después del rapto, la puerta para los gentiles, es decir, para los que no pertenezcan al pueblo judío, la puerta se habrá cerrado. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha sido un Dios de orden. Y Él ha manejado la humanidad por tiempos o por dispensaciones. Y el tiempo, la dispensación en la que está en este momento la tierra se llama la gracia de Dios. ¿Y sabes cuándo se va a acabar la gracia de Dios? Cuando Jesús venga entre las nubes. Se va a acabar el regalo ¿qué? No merecido. En la tierra se van a quedar muchos. Unos que nunca quisieron creer, otros que aparentemente estaban cerca de Dios, pero nunca nacieron de nuevo. Y dice la palabra que Dios mismo, eso lo dice en la carta a los tesalonicenses, Dios mismo enviará un poder engañoso para que crean la mentira después del rapto. Para aquellos que no quisieron recibir el amor de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. No quisieron recibir el amor de la verdad, sino que se complacieron en su injusticia. ¿Quieres mirarlo en tu Biblia? Para que lo compruebes y lo subrayes. Ve allí a Tesalonicenses. Ya te digo exactamente. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Verso 7. Este pasaje está hablando inicialmente del hombre de pecado. ¿Sabes quién es el hombre de pecado? El anticristo. ¿Estás ahí? Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado ¿qué? Dice que el anticristo ya tiene un plan y la palabra lo denomina como el misterio de la iniquidad. Dice que él no se puede manifestar hasta que lo detiene sea quitado. ¿Sabes qué detiene que el anticristo se manifieste? La iglesia. Por eso la iglesia nunca va a saber quién es el anticristo. Nunca. Tendremos sospechas, pero no sabremos quién es el anticristo. Apenas la iglesia sea quitada, el anticristo se manifestará sobre la tierra, se dará a conocer. Será un hombre muy guapo, político, un hombre militar, pero también va a ser gay. ¿Sabías eso? Por eso
las comunidades homosexuales lo amarán y él se va a sentar en el templo de Jerusalén haciéndose pasar por Dios. Va a mandar construir una imagen y la imagen va a hablar y el mundo quedará sorprendido de lo que sucederá, pero es todo un engaño de Satanás. Entonces dice la Escritura: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor ¿de qué? De su venida. Y habla de que Jesús vendrá y él lo destruirá. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, porque el anticristo va a hacer milagros sobre la tierra. Y con todo engaño de iniquidad. Ojo con esto, y aquí es lo que te digo. ¿Para quiénes? Dice tu Biblia, ¿para los que se pierden o para los que se salvan? Para los que se pierden. Y me da la razón, no a mí, sino da la razón por qué se van a perder. Por cuanto no recibieron ¿qué? El amor de la verdad para ser salvos. Y ahí es donde dice: por esto, ¿quién? Dios les envía un poder. ¿Quién envía el poder engañoso? Dios. ¿Te imaginas eso? Es decir, que sucede el rapto, la iglesia es llevada al cielo, acá quedan todos los que no quisieron recibir el amor de Cristo. ¿Y qué va a suceder? En ese mismo instante, Dios va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira. ¿La mentira de quién? Del anticristo. Es decir, que por más de que haya alguien que diga: ay no, si yo me quedo del rapto, yo me voy a poder salvar porque sabré que fue el momento, sabré que ya el Señor vino, ahí sí viviré para el Señor. Pero en el ámbito espiritual, ¿qué habrá? Un poder que aún aquellos que estuvieron aparentemente en la iglesia le creerán la mentira al diablo. ¿Cómo te parece? Y dice la palabra: a fin de que sean condenados algunos de los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Se dice así? Por eso es que te digo que hay un solo tiquete para un solo viaje. O tú crees definitivamente y vives para Cristo y te vas con el Señor, o definitivamente después de que Cristo haya venido ya no habrá segundo viaje. Ya no habrá segundo viaje. Porque Dios es un Dios que radical. Piensa en Adán y Eva por un momento. Entonces Dios le dice a Adán y a Eva: coman de todos los árboles que hay en el huerto, pero de ese que está ahí en la mitad, porque Dios lo colocó en la mitad del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué pasa? No comerán. ¿Y qué hicieron ellos? Todo lo contrario. Se dejaron tentar ¿por quién? Por Satanás, comieron del fruto. Y Dios dijo: ah, pobrecitos, se equivocaron, démosles ¿qué? Otra oportunidad. ¿Qué hizo Dios? Los sacó del huerto. ¿Y qué colocó a la puerta del Edén? Díganme ustedes que estudian la palabra. Que colocó querubines, que son ángeles guardianes, protectores, para que ellos ni nadie de esas generaciones que iban a venir intentaran entrar. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Es una oportunidad. ¿Hay debilidades en tu vida, en mi vida? Sí, pero pelea contra ellas, lucha, ora, ayuna, pídele a Dios: Señor, hazte fuerte en mi debilidad. Sube al monte, recibe el llamado de Dios, dile: yo quiero estar en esa cena, yo quiero estar en esas bodas, Señor. Yo no me quiero quedar fuera, porque si te quedas fuera, iglesia, solo vendrá el lloro y el crujir de dientes. Sigue pensando en que necesitas mucho dinero. Sigue pensando en que necesitas ganar y ganar sobre esta tierra, y sigue dejando de lado a Dios. Y cuando menos lo pienses, Dios también tristemente te dejará de lado. No te dejes envolver en los afanes de este mundo. Dale el lugar que le pertenece a Dios en tu corazón y en tu vida. Dale el lugar, dile: Señor, tú eres lo más
importante. Yo quiero caminar contigo, ayúdame, porque es que todos en este lugar, iglesia, tenemos debilidades. Todos luchamos contra algo, contra nuestro pecado. Pero ahí es donde Dios nos tiene que ayudar y fortalecer. ¿Cuántos quieren subir al monte Oreb? Lucas 22. Imagínate, me demoré media hora hablando del primero. ¿Qué tal les predicar a los 430? Lucas 22, verso 39. Y este es el pasaje que hablábamos el miércoles pasado. Pero pues aquí en Lucas, a lo que vamos es que dice la palabra acá, y saliendo se fue como solía, ¿a dónde? Al monte de los olivos, y sus discípulos también, ¿qué? Le siguieron. Dile a tu hermano, el monte de los olivos. Allá es donde nadie quiere estar, porque es el monte del quebrantamiento. Allá es donde Dios nos quiebra. ¿Cómo estaba Jesús allí? Quebrantado. ¿Cómo estaba el Señor allí? En una agonía grande, sabiendo que su muerte se acercaba. Cuando tú subes a ese monte, allí va a haber un quebrantamiento. Dios va a quitar lo que no es. La palabra nos habla del profeta Elías y comienza hablando de Elías Tisbita. Y lo primero que a Elías se le ocurrió decir cuando comienza su historia es decirle al pueblo allí, no habrá lluvia sobre la tierra, sino por mi palabra. No va a llover durante 3 años, fueron 3 años y medio en total. Pero Elías dijo, hasta que yo lo diga, no va a llover sobre la tierra. Muchos malinterpretan ese texto bíblico y dicen que Dios fue el que obviamente dijo eso, pero no fue Dios. Dios no aparece ahí. El que aparece es Elías como un hombre orgulloso, como un hombre soberbio, como un hombre altivo. Y cuando tú sigues leyendo las escrituras y llegas a Santiago, te das cuenta que Santiago nos da la luz que necesitábamos. Y dice la escritura que Elías oró como fervientemente. Ojo con eso. Para que no lloviese. Y después oró fervientemente ¿para qué? Para que lloviera. O sea que él tuvo que pagar de rodillas sus palabras. Él tuvo que orar, él tuvo que clamar. Y cuando él está allí, Dios lo empieza a llevar por diversos lugares. Lo lleva por Querit, lo lleva por Sarepta. ¿Te acuerdas de la viuda de Sarepta? ¿Sí? Y ese lugar de Sarepta significa esto mismo, es un lugar de quebrantamiento. Porque ¿te acuerdas lo que sucedió con Elías en Sarepta? Él llega con su orgullo, todavía puestecito, ¿y qué le dijo a la viuda? La viuda diciéndole, solo tenemos esto para comer con mi hijo y nos vamos a dejar morir. Pero él saca todo y dice, prepara para mí primero. Imagínate. Y ya un poco más guiado por Dios, le dice que tome las tinajas y dice que la harina de la tinaja no escaseó, ¿cierto? Y ellos pudieron comer durante varios días. Pero lo que menos esperaba Elías es que el hijo de la viuda muriera. ¿Y qué tuvo que hacer Elías nuevamente? Orar. Y oró la primera vez y nada. Y dice la palabra literalmente que se echó sobre él. ¿Cuántas veces? 3 veces. 3 veces. Hasta que Dios tuvo que misericordia y resucitó al niño. Todos vamos en el mismo proceso que Elías. Y cuando subimos a este monte de los olivos, Dios nos empieza a quebrar. Dios quiebra nuestra prepotencia, nuestro orgullo. Yo todo lo puedo, es que yo tengo habilidades, es que yo tengo dones, capacidades. Y no,
y Dios nos empieza a quebrar. Por eso es que pasan cosas sobre tu vida. Porque en el momento en que tú aceptas al Señor, tú le dices así sueltamente: ay, Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida. Y Dios anota en su libreta. Dijo, oye, ¿qué estamos? 15 de enero del 2023. ¿Sí? Nelson dijo, haz lo que tengas que hacer. Y el Señor anotó, y el Señor empieza ¿a qué? A quebrar, y nos quiebra a toditos. Él empieza a quebrar lo feo, el molde horrible que nosotros mismos hemos creado. Ese molde de dureza, ese molde de amargura, ese molde impenetrable, ese molde que no te deja demostrar el amor de Dios, y Dios empieza ¿a qué? A quebrarlo. Si alguien se pregunta, pastor, pero no entiendo, ¿por qué entonces Jesús tuvo que ir a ese monte? Porque ese monte, al estar Jesús en ese momento, lo hizo más dependiente ¿de quién? De su Padre que de él mismo. Por eso le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero. ¿Por qué le diría como yo quiero? Porque en su parte humana, como cualquiera de nosotros, era difícil. ¿Sí me entiendes? Era difícil. Es que imagínate solamente que tú supieras el día, la hora y el año de tu muerte. ¿Y cómo te vas a morir? Haz de cuenta que el Señor te da esa revelación y te dice, no, tú te vas a morir cruzando una avenida. Y tú mirando por todos lados los semáforos. ¿Sí me entiendes? ¿Qué va a haber ahí? O sea, un dolor, una angustia. Pero ¿por qué Dios lo hizo con su Hijo? Para que su Hijo dependiera del Padre. Totalmente. Dios necesita quebrarte. Más. ¿Más? Sí, más. ¿Pero ha sido mucho? Sí. Pero necesitas más. Porque entre más nos quiebre Dios, más nos lleva a humillarnos delante de la presencia del Señor. Amén, iglesia. Génesis 22. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete, ¿a dónde? A tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dile a tu hermano, el monte Moriah. Viene el monte del quebrantamiento, de esa angustia, y aquí llegamos a este monte que es el monte de la prueba, donde Dios te va a pedir, adivina qué, lo que más amas. Sí, Señor. Uy, ese duele harto. Duele harto. Abraham, obviamente, en su fe, subió al monte, colocó al niño, lo iba a degollar, y conocemos la historia, que Dios le proveyó ese cordero, o Dios se dio de su provisión de ese cordero. Pero la actitud de Abraham es la actitud correcta. Porque Dios quería probar el corazón de su siervo. Dios siempre nos va a estar probando. Nuestra relación con el Señor es como una relación matrimonial. Cuando el pastor o el sacerdote hace los votos. Entonces le dice a la novia, sí, repita después de mí, voy a estar contigo en la abundancia y en la escasez. Voy a estar contigo en la salud y en la enfermedad. Voy a estar contigo en todo lo que la vida nos dé y nos quite. Todo lo tuyo es mío y lo mío es mío. No, y lo mío es tuyo. Todo es compartido, iglesia. Pero Dios
me va a pedir lo que más ame. Y cuando Dios te pide eso, duele. Duele y harto. Porque el Señor te está diciendo, yo quiero probar si tú me amas más a mí que a tu trabajo, que a lo que normalmente haces, que a tu esposo, que a tu esposa, que a tus hijos. No puedes amarlos a ellos más que a Dios. O en vano el Señor habría dicho, es que aquel que no aborrece a su padre, a su madre, no puede ser mi discípulo. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Me tienes que amar más a mí. Yo debo ser el centro de tu vida. No, nadie me puede quitar ese lugar. Nadie me puede quitar esa posición. Y Dios te va a probar. No sé si en algún momento te había contado este testimonio. Yo llegué a visitar unos pastores amigos allá a su congregación. Y yo sabía que ellos estaban pasando por momentos difíciles en la iglesia. Y nos sentamos allí a conversar con ellos y de un momento a otro sentí la voz del Señor que me decía lo siguiente: vas a sacar de tus bolsillos todo lo que tengas y se lo vas a dar a ellos. Yo lo único que sabía en ese momento es que gracias a Dios ese día llevaba harto en los bolsillos. Pero en ese momento en que yo sentí la voz de Dios, ¿qué estaba haciendo Dios? ¿Probando qué? Mi corazón. Yo no empecé a negociar con Dios y a decirle, Señor, solo lo del bolsillo derecho. Es que llevo menos. Fue algo tan impresionante, iglesia, y te lo cuento para gloria de Dios. Porque en ese momento yo dije, bueno, Señor, lo voy a hacer. Y se lo dije a ellos en ese momento. Yo les dije, yo sé que Dios me está indicando esto y Él me está diciendo que les dé todo lo que está en mis bolsillos. Yo sé que lo que estaba en mis bolsillos, sin contar, sin saber, hermano, y lo coloqué allí en la mano de ellos y les dije, mire, esto se lo envía el Señor. En ese momento yo me quedé pelado. Sí, Señor, así fue. Pero ¿saben algo, iglesia? Yo no salí de la congregación de ellos preocupado diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a pagar esto, lo otro? No, hermano. Yo salí tan seguro y tan tranquilo en mi corazón de que había hecho lo que Dios me dijo, que sencillamente yo llegué a esa casa, como les digo, recosté mi cabeza en la almohada, no me robó el sueño, nada de eso. Y al siguiente día, iglesia, Dios trajo una bendición mucho más grande de la que yo le había entregado a ellos. Porque así es Dios. Lo que yo quiero decirte con esto es que Dios va a probar siempre tu amor, tu fidelidad a Él. Dios te va a probar de unas maneras tremendas, impresionantes. ¿Sí? Dios te va a decir de pronto en algún momento, ya muchos se van a preocupar. Hay un hombre allí tirado en la calle y Dios te va a decir, ve y lo abrazas y dile que yo lo amo. ¿Cómo la ves? ¿Qué vas a hacer tú? Le vas a decir, y Señor, me acabo de ataviar, me acabo de bañar, me perfumé, huelo a rico, estoy estrenando blusa, estoy estrenando chaqueta. ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Te das cuenta? Pero ahí es donde Dios está probando tu amor hacia quién, hacia Él. Dios te va a pedir cosas que tú nunca llegaste a pensar que Él te pediría. Pero yo quiero decirte algo, iglesia. Cuando tú lo sientas, hazlo. Hazlo. Porque después puede ser demasiado tarde. En alguna ocasión yo estaba en Soacha visitando una familia y me llama la hija
mujer enferma que estuvo acá en la iglesia. Era una enfermedad ya de muerte degenerativa. Y ella me llama, la niña angustiada, tenía 15 añitos en ese momento, me dice: pastor, mi mamá está muy mal. Ella, ya los médicos dicen que se acerca el momento. Yo quiero pedirte el favor de que tú vengas y ores por ella. ¿Y yo dónde estaba? En Soacha. ¿Y saben dónde estaba ella? En la clínica Santa Fe, carrera séptima con calle 116. Yo tenía que trasladarme toda la ciudad. Y en ese momento en que yo recibí la llamada, le dije: ok, perfecto. Eran las 4 de la tarde, escúchame. Y yo apenas había llegado a Soacha para dar en ese momento la palabra, la célula que iba a hacer con él. Yo les comenté a ellos y les dije: vamos a orar, les voy a entregar la palabra. Salí de allá de Soacha a las 5 de la tarde y las visitas las permitían hasta las 7 de la noche. Yo le dije: Señor, aquí yo no sé cómo tú vas a hacer, porque trasladarme esa distancia y a esa hora no va a ser nada fácil. Te cuento, hermano, que yo cogí el transporte público, ni siquiera cogí Transmilenio, me fui por la autopista, cogí un colectivo. Yo no sé Dios cómo iba abriendo camino por todo lado. El hecho, hermano, fue que llegué a la clínica faltando 10 minutos para las 7. Oré por esa mujer, se la entregué al Señor y al siguiente día me llamaron diciendo: pastor, gracias por haber venido. Mi mamá murió 1 hora después de que usted vino a orar por ella. Me hago una pregunta: ¿qué hubiese sucedido si yo le hubiese dicho a la niña: no, mira, estoy demasiado lejos, no puedo ir? Y que al día siguiente yo me enterara que ella había muerto. ¿Cómo me había sentido yo? Cuando Dios te pruebe, respóndele a Dios y dile: aquí estoy, Señor. Ese es el monte Moria, donde Dios te prueba. Nadie va a entrar en oración diciéndole al Señor: pruébame, ¿no? Solamente la prueba llega cuando Él quiere. Cuarto monte, Josué 12. Josué 12. Mira lo que dice acá la palabra. Verso 1. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol desde el arroyo de Arnón hasta el monte ¿qué? Hermón y todo el Arabá del oriente. Recordemos los 3 primeros montes. El primero fue Horeb, que es el monte del llamamiento. El segundo, el monte de los olivos, que es el monte del quebrantamiento. El tercero es el monte Moriah, que es el monte de la prueba. Y este monte Hermón es el monte de la conquista, donde Josué y los suyos conquistaron 33 naciones. ¿Sabías que la tierra prometida estaba ahí, pero el pueblo de Israel tuvo que llegar y batallar para tomar esa tierra en posesión? La escritura dice que el ladrón, que es Satanás, solo vino para hurtar, matar y destruir. ¿Y qué tiene que hacer el Hijo de Dios? Conquistar. El Hijo de Dios tiene que salir y batallar y ganar lo que es nuestro, porque el diablo siempre te va a querer robar, siempre. Siempre, hermano. Deja de lamentar: ay, pobre de mí, no, es que Dios no me ayuda, no, es que Dios no me ama, no, es que Dios se olvidó de mí. No, batalla, conquista, ora, aclama. ¿Tú te agradarías de que tu familia se pierda? Conquístalos, ora por ellos, dobla tus rodillas, pídele al Señor, predícales. Hermano, perdóname que sea tan brusco y tan fuerte, pero es que si ellos no aceptan a Cristo, se van a ir al infierno, así de sencillo. ¿Tú crees que por el hecho de que tú lleves años en el Evangelio, los vas a hacer salvos por eso? No.
Si ellos no aceptan a Jesús, se van a una perdición sin Cristo. Conquístalos. Conquista tus bendiciones. Conquista nuevamente lo que el diablo te ha robado, la paz, tu salud. Créele al Señor fielmente de lo que Dios hará. José fue un conquistador totalmente. Fue un joven que creyó al Señor y esa generación fue capaz de creerle a Dios y todos juntamente conquistaron esas tierras. Conquista, ora, clama a Dios, sueña con Dios. No te quedes ahí y no, es que esto es lo que Dios quiere para mí. No, Dios quiere cosas que más grandes, pero tú tienes que ¿qué? Que conquistar. Que conquistar. Esta semana hablaba con alguien, me decía, pastor, es increíble, porque hablábamos de lo que Dios hace en una vida, de cómo la va cambiando, la va transformando, y su esencia, su entorno y su vida van, creciendo totalmente. Me decía, hace poco pasé por una casa donde yo viví, donde una familia que nos acogió, y al pasar por esa casa fue increíble. La fachada era exactamente la misma, el mismo color, las mismas paredes, no le habían hecho absolutamente nada, las grietas eran más grandes. O sea, hay personas que se encierran en su vida y no crecen, no salen de donde están. Pero ¿cuál es el problema? Que el diablo les ha metido eso en su cabeza y les está diciendo, es que esto es lo único que tú mereces. Y no, iglesia, los hijos de Dios siempre merecemos cada vez más. Y tú tienes que salir de ahí y tienes que conquistar y decirle al Señor, yo quiero crecer, Dios mío, en mi búsqueda de ti. Dios sí te va a bendecir, hermano. Dios sí lo va a hacer, pero tú tienes que ¿qué? Que buscarlo, no te puedes quedar ahí. ¿Qué tal Josué hubiera dicho, uy no, pero cómo vamos a enfrentar a estos pueblos? Son grandes, son más, como lo dijeron cuando fueron a inspeccionar la tierra. ¿Qué decían? Son gigantes. Pero a Josué no le importó eso, ni a Caleb. Ellos fueron ¿qué? Conquistadores. Conquista. Si tú te tomas de la mano de Dios, Dios te va a dar más. Podrás mirar hacia atrás y decir, uy Dios, mira todo lo que has hecho, Señor. Mira todo lo que has hecho. Mira de dónde me sacaste. Mira, Señor, cómo me has bendecido. Mira lo que has hecho con mi vida, con mi familia, con mis hijos. Mira, Señor. Tienes que conquistar, iglesia, pero tienes que entrar en la presencia de Dios. Dios te quiere bendecir, pero también hay alguien que te quiere robar la bendición. Sal de donde estás. Sal de tu conformidad, dile al Señor, yo quiero algo nuevo. Sueña con Dios, sueña con el Señor. Esto te lo digo con mucho respeto, hermano. Tienes un colchón que tenga 30 años. Pues hermano, dile al Señor, quiero un colchón nuevo, ayúdame, prospérame, bendice la obra de mis manos. Y vas a ver que Dios, cuando menos lo piense, te va a dar lo que tú le pediste. Pero tienes que salir y ¿qué? Conquistar. El problema de la iglesia hoy en día es que no conquista. Por eso no hay resultados. Por eso no vemos la mano de Dios. Primer libro de Reyes 18-19. Y ya estoy acabando. Primer libro de Reyes 18-19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte, ¿qué dice la palabra? Carmelo. Y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de ¿qué? Nuestro quinto monte es el monte ¿qué? Carmelo. Dile a tu hermano, el monte del fuego de Dios. Ahí es cuando desciende fuego del cielo, iglesia. Ahí es cuando desciende fuego de lo alto. ¿Quién estaba en ese pasaje?
Elías. Carmelo también significa, iglesia, ministerio fructífero. Y es donde Elías pudo ver la gloria de Dios impresionante. Imagínate que cayera fuego del cielo y el holocausto fuera consumido. Él mismo mató a esos profetas, porque era un hombre grande en el Señor en ese momento. ¿Te acuerdas del Elías que te hablé al comienzo? Orgulloso, prepotente, bocón, porque fue bocón. Este ya era un hombre que, guiado por Dios, guiado por su Santo Espíritu, donde ve la gloria de Dios. O sea, él era capaz de creerlo todo. Y él decía, yo sé que va a llover fuego del cielo. Y llovió fuego del cielo. ¿Tú eres ese Elías? ¿Yo soy ese Elías? No respondes. Piensa. A veces no ves la gloria de Dios porque no somos capaces de creer lo imposible realmente. Y tú dices, es que tú, Señor, eres Dios. Y yo creo que tú lo puedes hacer. Yo creo que tú lo vas a hacer. Sin dudas. Sin dejarte zarandear por el diablo, que él viene y diga, no, Dios no puede hacer eso. Dios no te va a ayudar. Dios no te va a responder en eso. No, tú tienes que ¿qué? Que creer. Sube a ese monte, a ese Carmelo y haz descender fuego del cielo. Que cuando tú ores el diablo tiemble. Y no por lo duro que le hables o lo grites. Porque es que el diablo no se asusta por eso. El diablo se asusta cuando evidencia el poder de Dios en nuestras vidas y dice, uy, ahí hay un hijo de Dios, allá hay una hija de Dios, y ahí no se acerca. Satanás huye. Pero porque tú te convertiste en un hombre, en una mujer de oración, capaz de creer que Dios lo puede hacer todo, que no te das por vencido, que el diablo viene y te ataca, te coloca trampas, zancadillas, y tú vuelves y te levantas y dices, no me voy a dar por vencido, sigo adelante, es que yo sé que Dios está conmigo. Que el diablo dice, ya no sé qué hacer, porque ese hombre, esa mujer es un guerrero de Dios, es alguien que le cree al Señor, y el que le cree a Dios ha visto la gloria de Dios y la seguirá viendo, iglesia. Tú tienes que convertirte en alguien que realmente crea, que crea. Llora, sí, pero llora un rato y te secas tus lágrimas y te levantas con autoridad y con poder. Y vas a orar y vas a doblar tus rodillas y decirle al Señor, no. ¿Te acuerdas de un mensaje que entregué hace poco que se llamaba Un futuro diferente? Un domingo, hace como 20 días. ¿Un futuro qué? Diferente. Dios quiere un futuro diferente para todos nosotros. Pero tenemos que guerrear, tenemos que orar. Y termino con esto. Mateo 27, verso 33. Mateo 27, verso 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado ¿qué? Gólgota, que significa ¿qué? Lugar de la calavera. Es el momento de la crucifixión de Jesús y él tuvo que llevar su cruz hasta el Gólgota, y eso era un monte. Y era un lugar donde desde lo alto allí la gente iba a divisar, allí iba a ver a Jesús crucificado. Ese monte, iglesia, es el monte de la renuncia. Es el monte de la muerte a mi yo. Ahí es donde le decimos, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios. ¿Quién era Jesús? Dios mismo. ¿Y sabes qué estaba haciendo Jesús allí? Renunciando a sí mismo. Se estaba haciendo pecado por todos nosotros. ¿No te parece impresionante? Él estaba entregando todo, todo. A nosotros nos cuesta ir a ese monte. Nos cuesta renunciar a nuestro yo, a nuestro egocentrismo, a lo que somos, a lo que queremos, a lo que pensamos, a lo que decimos. Hay hombres muy estudiados en la palabra, pero algo que yo aprendí del Señor, ¿de qué nos sirve conocer tanto las Escrituras si no tenemos amor? Si yo no predico con amor, de nada vale.
Solo voy a predicar ¿qué? Una teología, una doctrina, una enseñanza. Pero yo quiero decirte que es necesario subir a ese monte y morir a nuestro yo. Dejarlo de lado. Tu yo es tu carne. Es lo que te lleva muchas veces a los vicios, a refugiarte en los vicios. ¿Sabes por qué los vicios existen? Porque es la trampa del diablo, donde él seduce las vidas para que el ser humano se refugie ¿qué? En eso. Te voy a colocar un ejemplo. Alguien se siente solo, ¿sí? Y él se refugia en toda su soledad, en el licor, en las drogas, en el adulterio, en la pornografía. Él encuentra su refugio ahí. Pero ese es el engaño ¿de quién? Del diablo. Las personas que son iracundas, lo único que están expresando ellos es que sueltan toda su rabia, todo su enojo al ver que nadie las entiende o nadie las ama o las acepta tal y como ellas son. Entonces por eso ellas andan constantemente iracundas con malas palabras. Tal vez lo único que necesita una persona de estas es un abrazo. ¿Tú sí sabes que un abrazo rompe cualquier molde? Cualquier molde. Y esas mismas personas dirán, ¿y usted por qué me abraza? Y nosotros podremos decir, porque es que Dios a ti te ama. Y como yo tengo a Dios en mi corazón, aunque no te conozco, te amo. Renuncia a tu carne, a tu yo, a lo que te saca del contexto de lo que Dios te quiere llevar. Hoy te quiero decir, iglesia, subamos al monte, a cada uno de ellos, al Horeb, y deja que Dios te llame, que te diga qué camino seguir. Sube a los olivos y aunque va a ser difícil, permite que Dios te quiebre, que quiebre el molde, que quiebre lo feo de ti y de mí. Sube a Moriah y claro, vas a ser probado y la prueba va a ser difícil, pero cuando la pases te vas a sentir gozoso, alegre, contento de que hiciste lo que Dios te ordenó. Sube a ese Hermón y conquista lo que el diablo te ha querido robar, lo que el diablo ha querido quitarte durante toda tu vida. Empieza a ser un conquistador, un hombre, una mujer de fe, estando en el Monte Carmelo, creyendo que lo imposible, Dios lo hará posible y que a un fuego del cielo podría descender si tú fueses capaz de hacerlo. Y definitivamente, iglesia, subamos al Monte Gólgota y renunciemos a nosotros mismos, renunciemos a nuestro yo. Quiero que estés en pie y que oremos en esta hora y que entregamos este tiempo al Señor. Gracias, Jesús, por estar acá con nosotros, Dios. Recibe toda la gloria, Señor, y todo el honor en este momento. Tú eres el Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, mi Jesús. Levanta tus manos. Dile al Señor, creemos que estás con nosotros. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Señor, gracias. Tú eres el Dios milagroso, tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios único, el que obra y el que hace. Dios, ayúdanos a subir a ese monte día tras día, Señor, que tu voluntad se cumpla en todos nosotros, Dios, que tu voluntad se haga real en cada una de nuestras vidas. Trae llamados cuando sea necesario, quiebra y prueba, Señor.
Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Yo quiero que levantes tu oración. Que nadie guarde silencio en esta hora, sino que toda su iglesia estemos orando y diciéndole: Señor, queremos subir a ese monte a buscar tu presencia. Queremos encontrarnos cara a cara contigo, Dios, para que tú apartes de nuestras vidas, Señor, lo que no es tuyo, y que en los momentos de prueba tú seas nuestra roca, nuestra fortaleza, que podamos creer fielmente a lo que tú nos has dicho, Dios. Tómanos, tómanos en esta hora. Tómanos y llénanos de tu Espíritu, Padre. Aquí estamos para ti, Señor. Coma nuestras vidas y quiebra, Dios, nuestros corazones, haz que haya corazones sinceros, que se vuelvan a ti, Dios, realmente, Padre, que podamos subir a ese monte Hermón y conquistar, Dios. Y dile: Señor, yo quiero que mi vida sea diferente, yo quiero cosas diferentes para mí, para los míos. Y como el Señor te lo ha dicho, no te conformes, no te dejes engañar por el enemigo. Dios tiene un futuro diferente para ti, cosas diferentes para tu vida. Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida, cosas nuevas en tu familia. Hoy glorifícate, Señor. Hoy llénanos de tu Espíritu. Que seamos capaces de creer, que seamos capaces de creer, Dios, que tú harás de lo imposible algo posible, Señor. Oh, precioso, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Sí, Señor, bate tus manos, bate tus manos. Dile: Señor, así en tu presencia quiero estar. Así, hoy creo, Señor. Hoy dile: yo renuncio a mi yo renuncio a mi ego, a mi soberbia, a mis iras, a mi carne, Señor. Hoy renuncio y ayúdame y sé mi roca y sé mi fortaleza en esta hora, Dios, porque creo que tú lo puedes hacer, porque creo que tú lo harás, Señor. Oh, precioso, su Espíritu está acá, su Espíritu está acá con nosotros. Precioso, Rey precioso. Aleluya, aleluya, aleluya. Shki, baba, 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 baba. Él te ama, Él está contigo. Él no te ha dejado solo ni sola. Él está allí contigo. Solo créelo y dile: aquí está mi vida. Aquí está mi corazón, Señor. Aquí estoy, Señor, ante ti. Rendido, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Solo debes subir al monte, iglesia. Solo debes buscar su rostro y su presencia. Y la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, será real sobre tu vida. Gracias te damos, Señor. Es en Cristo Jesús.
Amén y amén. Dale el aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aleluya. Quiero que le des un abracito allí al hermano más cercano, que lo bendigas. Gracias, Señor. Eres bueno, papá. Gloria a Dios. ¿Cuántos se sienten bendecidos en esta hora? Espero de corazón, hermano, que Dios nos haya hablado. Sé que Él lo hizo, pero que tú recibas la palabra con un corazón enseñable y con un corazón sincero delante de Él, para que Dios se empiece a glorificar en tu vida. Quiero ver en este lugar testimonios de lo que Dios hará en tu vida y en los tuyos. Amén, iglesia. Vamos a tomar los diezmos, las ofrendas. Si necesitas un sobre, quiero que levantes tu mano para que te acerquen y puedas dar en esta hora para la casa de Dios. Padre, quiero darte gracias en este momento. Bendecimos la vida de tus hijos en esta hora y te pedimos, Rey amado, en el nombre de Cristo Jesús, que lo que ellos hoy dan, tú lo sobreabundes para la gloria, para la honra tuya, Señor. Que la bendición de lo alto, los cielos abiertos, sean descendiendo sobre la vida de tus hijos, con la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios, te damos las gracias, te damos toda la gloria y toda la honra, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes ofrendar a mi amado. Amén. Amén. Ven, Rafael. Ahí. Vamos a extender las manos hacia Él y vamos a bendecirle en su petición. Irene, le tomas los datos ahora, por favor. Padre, quiero darte gracias, Señor, por la vida de Rafael en esta hora. Queremos entregar la vida de tu Hijo, Señor, y queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, sea sobre Él, que ante cualquier petición, necesidad que Él esté teniendo en esta hora, seas tú supliendo conforme a todas tus riquezas en gloria. Lo bendecimos con salud, con vida, con gozo, con esperanza, rodeado de Él, de su familia, para todos los suyos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu sobre Él, que todo lo que Él tome en sus manos, Señor, sea bendecido para la gloria, para la honra tuya. No lo sueltes de tu mano un solo instante y permite que este varón te pueda buscar día tras día, Señor, en la intimidad, Dios, de su casa, en tu presencia, Padre. Hoy te lo pedimos, y que pueda subir a esos montes de los que tú hoy nos has hablado, Señor. Lo bendecimos con toda bendición de lo alto, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén y amén, amén. Dios te bendiga. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados, ¿cuántos se han sentido gozosos y bendecidos esta mañana? ¿Quieres irte adorando a Dios? Vamos a elevar este cántico y nos vamos a ir con la bendición de su Santo Espíritu sobre nuestras vidas. Cierra tus ojitos allí y vamos a adorarlo de todo nuestro ser, de todo nuestro corazón, a ese Rey único y verdadero que es nuestro Señor amado. Hoy la tierra te canta, Señor. Hoy los cielos te adoran, Dios. Hoy tu iglesia se une en adoración y nos despedimos de este lugar, Señor, elevando este cántico al único digno, al único poderoso. Cántalo conmigo y díselo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. Y el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar.
El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Y nuestro Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Oh, 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 ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Dilo, iglesia, ángeles. Ángeles, ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. La tierra canta y todos gritan. La tierra canta y todos gritan. Una vez más, díselo, la tierra. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Oh, 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 sí, Señor, la tierra te canta, los cielos te adoran. Dale el aplauso al Rey, al Señor. Iglesia, que tengas una semana en bendición, en victoria, que la gloria del Señor sobreabunde en tu vida. Recuerda, miércoles 7 de la noche. Despide a tus hermanos con ese abrazo afectivo en Cristo Jesús.